En los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Alemania vio derrumbarse todos sus cimientos: gobierno, ejército, economía y orden social. Multitudes huyeron buscando refugio donde fuera posible. Algunos corrieron a iglesias destruidas, otros a estaciones de tren o a las fuerzas soviéticas. Los periódicos repetían una frase desalentadora: no hay nadie que pueda defendernos. La gente buscaba un refugio humano, visible, inmediato. Algo parecido vimos recientemente en el 2021 cuando Afganistán colapsó. En cuestión de días, miles se agolparon en el aeropuerto de Kabul tratando de subir a aviones extranjeros. Algunos se aferraron al tren de aterrizaje, otros se entregaron a las fuerzas militares y muchos buscaron protección en mezquitas y en líderes locales. Un periodista lo resumió así: todos buscan a alguien fuerte que los pudiera salvar. Y también recordamos Ruanda en 1994. Miles de refugiados en iglesias estaban pensando: aquí estaremos seguros. Pero en varios casos, los agresores entraron y masacraron a hombres, mujeres y niños dentro de los templos. Lo que parecía refugio falló. La historia está llena de momentos donde los cimientos se desmoronan y el ser humano corre hacia lo más firme que puede ver. Pero, ¿qué hacemos cuando nada en la tierra es firme? El Salmo 11 responde a esa pregunta. Y ese es el título de nuestro mensaje: cuando la tierra se derrumba, mira al trono. Salmo 11 dice así. Para el director del coro, Salmo de David: en el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma: huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia.
Sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. Hermanos y amigos, mi proposición esta mañana para ustedes es que cuando todo se derrumba, el justo no huye en pánico. Se refugia en Jehová, confiando en su trono soberano, sabiendo que Dios prueba al justo y juzgará al impío. Mi bosquejo, tengo 2 puntos. Este salmo puede dividirse fácilmente en 2 porciones. La primera, o el primer punto, lo he titulado Cuando el miedo habla, la fe responde. Cuando el miedo habla, la fe responde, versículos 1 al 3. Y la segunda mitad del salmo sería el punto número 2, y lo he titulado Cuando la tierra tiembla, el trono permanece. Cuando la tierra tiembla, el trono permanece, versículos 4 al 7. Un poquito del contexto literario creo que nos ayuda a entender el salmo. El salmo no indica el momento exacto en que David lo escribió. Por su historia, sabemos que fue perseguido por Saúl y por su hijo Absalón, y que como rey siempre tuvo enemigos. Pero identificar un episodio específico sería especulación. Lo importante es que el Salmo revela cómo responde un creyente ante la adversidad. Esta adversidad puede ser una adversidad política, personal, social. El Salmo 11 está ubicado en el libro número 1. El libro de los Salmos se divide en diferentes libros. El Salmo número 1 es Salmo 1 al 41. Y esta es una sección en la cual enfatiza la lucha del justo, la oposición de los impíos, la confianza que los justos tienen en Jehová como rey y los conflictos del ungido rey David. Es una teología del reino bajo ataque. Eso es la teología del libro número 1 de los Salmos. Su relación con el Salmo 10, que fue el que leímos hace un momento, Salmo 11 está relacionado con Salmo 10 y el Salmo 12 de una manera muy especial. Salmo 10 describe al impío que actúa en lo oculto, oprime al inocente y afirma que Dios no ve ni juzga. Salmo 11 corrige esa teología corrupta. Dios sí ve, sí examina y sí juzga. Y Salmo 12 demuestra una sociedad entera corrompida, donde los fundamentos parecen destruidos. Lo mismo que vamos a estudiar el día de hoy en el Salmo 11. Así Salmo 10 presenta al impío en acción, el Salmo 11 al justo bajo presión, pero sostenido por su Dios. Y el Salmo 12 el deterioro moral generalizado. El Salmo 11 funciona como un puente teológico y pastoral, enseñando cómo el justo debe de responder cuando el mal avanza y la estructura social se desmorona. El justo confía en Jehová. Con esto en mente, avancemos a nuestro punto número 1. Punto número 1, cuando el miedo habla, la fe responde. Cuando el miedo habla, la fe responde. Voy a leer los versículos del 1 al 3 una vez más. En el Señor me refugio. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? David inicia el salmo con una declaración firme, la cual comunica una fe y confianza inquebrantable en su Dios del pacto, en Jehová. David es la voz de la fe. En esta sección vamos a encontrar 2 voces. La voz del derrotista, del derrotado, del miedo, y la voz de la fe. La voz de la fe es la voz de David. La voz que da la declaración, en Jehová me refugio. Pero esto no lo hace David en un vacío. Hay un contexto,
Hay un conocimiento. David conoce a su Dios. Solo note, el nombre de Jehová está 4 veces en este salmo. Este es el nombre del Dios del pacto con que se revela a Moisés en el monte Sinaí. Y su repetición enfatiza y testifica de manera abrumadora la relación especial que Dios tiene con su pueblo Israel y su compromiso de actuar en su nombre y a través de sus actos salvadores. Y David sabe esto. La voz de la fe de David no es un sentimentalismo. Es una fe que está basada en una teología correcta acerca de Dios. Y eso es tan importante para nosotros, hermanos y amigos. Es tu teología quien informa a tu fe. Si tienes una teología correcta acerca de quién es Dios, aún en medio de la tribulación, podrás responder correctamente, tal como lo está haciendo David. Vamos a ver en un momento cuán seria es la situación. Pero David inicia el salmo con esta declaración categórica: en Jehová me refugio. Podemos ver a través de los salmos que Dios ha prometido cuidar a los suyos. Y especialmente a David. Salmo 2 es un ejemplo de eso. Por ejemplo, en el versículo 6 del Salmo 2 dice que Dios ha puesto a su rey en Sión. Esto es entronizar al rey. Esto lo hace Dios. Él ha prometido esto. Las promesas que vemos aquí en el Salmo 2 es que el reino davídico será victorioso. En el Salmo 3, Dios promete protección divina contra los enemigos. En el versículo 3 dice David: tú eres escudo alrededor de mí. Dios promete, o Dios responde a las oraciones de los suyos en el versículo 4 del Salmo 3. Le estoy dando el contexto de por qué David dice lo que dice. No lo dice en un vacío, hay un contexto. Él conoce a Dios. Él me respondió, dice David. Eso es confianza. Salmo 3 nos dice que Dios es el sostén y la preservación diaria del creyente. Me acosté y dormí porque Jehová me sustentaba, dice David. La promesa aquí de Dios es que yo soy tu protector, quien te escucha y sostiene. La voz de la fe de David está basada en el conocimiento de las promesas del Dios del pacto que no miente. Pregunta: ¿está tu fe informada con el carácter inmutable de Dios en Cristo? Esa es la pregunta de aplicación. ¿Está mi fe informada con el carácter inmutable de Dios en Cristo? Pues será evidente cómo respondas cuando estés en medio de la tribulación, porque no es si vas a estar en tribulación. Eso es un hecho de cualquier índole. Tal vez no como la introducción que di en medio de guerras, esperemos que no, aunque pareciera ser que cada día eso está más cerca de ser una realidad. Pero ciertamente enfrentarás tribulaciones. La pregunta es: ¿cómo vas a responder? ¿Vas a responder con la voz de la fe en base a la teología correcta que las Escrituras nos enseñen acerca de Dios, en base a la doctrina, en base al conocimiento que tú tienes? Es el conocimiento personal, porque mi conocimiento de Dios no te va a ayudar. El conocimiento del hermano, el conocimiento que el hermano que tienes a la par tuya, el conocimiento que él o ella tiene de Dios, no te va a ayudar. Será tu propio conocimiento de Dios a través de las Escrituras. Serás tú convencido por la palabra de Dios, sabiendo cuál es el carácter de Dios, lo que te va a hacer decir: en Jehová yo me refugio, en medio de la tribulación, cualquiera que ésta sea. Y para eso tendrás que estudiar
las promesas de Dios en Cristo. Como nosotros como creyentes en el Nuevo Testamento tenemos que estudiar las promesas de Dios en Cristo. Y mi recomendación para ti, hermano y hermana, es que comiences a estudiar las profundidades del Evangelio. Esa es mi recomendación para ti. Es allí donde debes de comenzar. Pasamos 6 meses estudiando el diseño del plan redentor de Dios, el orden de la salvación. Ahí puedes pasar el resto de tu vida estudiando las profundidades del Evangelio. Y es así como podrás ver las promesas de Dios para ti, creyente. Pero no solo está la voz de la fe, está la voz del miedo. La voz del miedo dice, huye, no hay esperanza. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma, huye como ave al monte? Dice David, véalo ahí conmigo en el pasaje. ¿Cómo es que ustedes me dicen o dicen a mi alma, a lo más profundo de su ser, huye como ave al monte? Este es el consejo derrotista. Este es el consejo de los que no conocen a Dios. El texto no nos dice quién está hablando, pero sabemos que culturalmente los reyes tenían consejeros. Este bien pudo ser el caso de David. Y si no fueron ellos, tal vez sus amigos. Sin importar quién lo haya dicho, es un mal consejo para los creyentes tanto del Antiguo Testamento como para los del Nuevo Testamento. Es un mal consejo. Pero vemos cómo David rechaza tal consejo. Sabemos esto por el inicio de la pregunta. Vea la pregunta de David. ¿Cómo es que ustedes le dicen a mi alma? Es una pregunta retórica. Esta pregunta está rechazando la invitación a confiar en alguien más, a huir para protegerse. El consejo es huir, a buscar protección en las montañas, tal como lo hacen los pájaros. Claramente esta es una metáfora. Esta nos comunica la vulnerabilidad de una ave, en busca de protección en algo más grande que ella, la montaña. Esta metáfora es tomada de la vida cotidiana. Las aves son animales muy vulnerables. Por instinto buscan lugares altos para refugiarse del peligro. Las aves, no razonan, solo actúan por instinto. Así el consejo humano es absurdo, pues literalmente le están pidiendo a David que actúe como un animal irracional. Las aves no razonan, no confían en Dios, no piensan teológicamente, simplemente reaccionan ante los estímulos de la amenaza. Es un comportamiento puramente instintivo, de autopreservación. El salmista usa a propósito una imagen irracional para mostrar lo absurdo del consejo. El consejo de los amigos es que están invitando a David a actuar como un animal, no como un hombre de fe. La intención retórica es clara. Deja de pensar, no razones, no evalúes, actúa por pánico, no por convicción. El punto no solo es huye, sino huye como un pájaro, impulsivo, reactivo, irracional, no por convicción. Este es un mal consejo. Quien está promoviendo teología del miedo, no teología del trono. Veremos esto en un momento, la teología del trono. Pero gracias a Dios, David ya nos mostró que no dio oído a esa voz del miedo, sino él escuchó y atendió la voz de la fe que sabe y conoce a Dios. El consejero habla desde sus circunstancias. En este caso, el consejero habla desde sus circunstancias, ve al enemigo, interpreta la destrucción y concluye: esto es derrota. David, por el otro lado, habla desde la teología. Tiene la mente en el Dios del cielo y de su trono. ¿Cómo actúas tú, creyente, ante las adversidades? ¿Cuál es tu primera reacción? Tiendo a pensar, por lo que he visto y por experiencia propia,
que todos tendemos al pánico en medio de la tribulación. Y tendemos a escuchar a esa voz. La voz que está aquí está invitando a David a confiar en alguien más que no sea Dios. Y tiendo a pensar que esa es muchas veces nuestra reacción. Es confiar en alguien más. Y ahora, déjenme aclarar algo. Esto no significa que vamos a aventar por la ventana el buen juicio, la planeación y el discernimiento. No significa eso. Pero significa que eso no es en lo que tenemos confianza. Nosotros tenemos confianza en nuestro Dios, en Cristo. Estamos unidos en Cristo. De hecho, Colosenses 3 dice que estamos escondidos en Cristo. Pero gracias a nuestro pecado, creo que lo primero que hacemos es siempre reaccionar con miedo. Esa es nuestra primera reacción. Y hermano, esta es la aplicación para ti y para mí. En medio de tus circunstancias vas a escuchar esa voz del miedo, pero tendrás que decidir cuál voz es la que vas a atender, la que vas a escuchar. La que está informada a través de la teología de quién es Dios y de quién eres tú en Cristo, o la de huye, no pienses, actúa por instinto, autopresérvate. No, el creyente no se autopreserva. El creyente es preservado por Dios. ¿Sí ve la diferencia? El animal, cualquier animal, por instinto busca autoprotección, huye para protegerse. El creyente no busca autoprotección, él es protegido por Dios. El consejo, este mal consejo, es absurdo para un creyente. Completamente absurdo. Esa es la voz del miedo. Pero veamos las razones de ese consejo. Ahí las podemos ver en el versículo 2. Véalo conmigo, mejor dicho. Porque los impíos tensan el arco, preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Los consejeros dan dos razones. Esta es la primera. Hombres violentos. Eso es lo que está diciendo. En hebreo la traducción sería, he aquí, porque he aquí los hombres violentos están al acecho. Es inminente, están allí. Casi que puedes ver al consejero apuntando, aquí están los hombres violentos. Preparan su flecha sobre la cuerda para disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Esta es la razón que los consejeros le dan a David para huir. Es la violencia creciente y el ataque inminente de los impíos. Vea una vez más el lenguaje, preparan su flecha sobre la cuerda. Esto es que se están preparando para la batalla. Esto es exactamente como lo que está sucediendo, como lo que le está sucediendo al dictador Maduro. Estados Unidos ha estado acumulando su ejército en el Mar Caribe por meses. Ha estado preparando, por así decirlo, sus flechas y sus cuerdas. Y el resultado es pánico. No es lo que muestra Maduro por la televisión, pero es pánico. Es exactamente la misma amenaza. Aquí están los que quieren destruir a David. Estos impíos tienen un solo propósito: disparar en lo oscuro a los rectos de corazón. Esta es la amenaza intencional, calculada y dirigida a los rectos de corazón. Este es uno de los primeros contrastes que encontramos en este salmo. Es los impíos contra los rectos de corazón. De hecho, es el segundo. El primero es la voz de la fe, la de David, contra la voz del miedo. Ve el contraste. Este salmo está lleno de contrastes. La voz de la fe contra la voz del miedo. Los impíos contra los rectos de corazón. Este es un ataque directo de los violentos contra los creyentes. Pregunto, hermanos, ¿no es eso lo que está sucediendo hoy? Tristemente, en Nigeria están acabando con los cristianos, con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Hombres violentos sacan a los pastores de sus casas y los desaparecen. Y ni siquiera pensar lo que hacen con sus hijas.
Esos son los hombres violentos que están en contra de los creyentes. Hermanos, Salmo 11 no es una fábula, no es una historia, no, es teología que nos informa hoy lo que está sucediendo. Es exactamente lo que está sucediendo hoy. Hombres impíos en contra de creyentes. Y aún así David dice, en Jehová yo me refugio. No escucha la voz del miedo, porque está siendo informado, porque él conoce quién es Dios. El ataque es inminente y destructivo. Y no solo para David, sino para todo su pueblo. Recordemos que un ataque al rey era un ataque al pueblo del rey. En estos dos primeros versículos encontramos dos contrastes, como ya lo mencioné. La voz de la fe y la voz del miedo. Los impíos en contra de los rectos. Ahora, los incrédulos, estos dos contrastes, nos ayudan a entender el carácter de cada uno de estos dos grupos de seres humanos. Los incrédulos son impíos que aman la violencia, están buscando cómo infringir daño físico a otros, buscan cómo asaltar, robar, chantajear y, como dice un autor, acechan en las sombras esperando el momento oportuno para lanzar su mortífera emboscada. Los creyentes o justos, por el otro lado, buscan vivir vidas rectas, no buscan dañar a nadie. Ellos aman, no odian, sirven, dan en lugar de quitar. No operan en la oscuridad, sino en la luz. En este salmo vamos a ver esa distinción entre los justos y los rectos de corazón y los impíos. Ahora, déjeme aclarar una cosa en cuanto a los justos y los rectos de corazón. Claramente el texto habla de justos y rectos de corazón en su práctica, lo que hacen. No en su posición. No en su posición. No está hablando de un rectos y justos en cuanto a posición, sino en cuanto a su manera de vivir. Son rectos, son hombres piadosos, mujeres piadosas que viven de acuerdo a Dios. Ahora, nosotros sabemos por la Escritura que aparte de la intervención de Dios es imposible vivir así, ¿correcto? Entonces, de alguna manera tenemos que concluir que estos rectos de corazón viven vidas piadosas porque Dios ha trabajado en ellos. Nosotros conocemos esto en el Nuevo Testamento como regeneración. Nosotros como creyentes somos rectos de corazón y buscamos una vida piadosa porque Dios ha regenerado nuestro corazón. Nos ha quitado un corazón de piedra, el corazón de piedra, y nos ha dado el corazón de carne. Pero nosotros no somos salvos por nuestras obras, ¿verdad que no? Somos salvos porque hemos sido declarados no culpables. Y mi punto es este. Salmo 11 claramente habla de hombres y mujeres rectos de corazón por la manera que viven. Pero sabemos que esa manera que vive no les otorga la salvación. Porque la salvación siempre ha sido por fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es importante aclarar ese punto porque tenemos la tendencia, al final vamos a ver cómo el Señor recompensa a los justos, pero no los recompensa en base a su desempeño. Ese es mi punto. Porque ningún hombre es merecedor de la salvación. Mas sin embargo, a los que Dios salva, sí viven justa y rectamente. Ese es el punto. Entonces, con eso aclarado, podemos pasar al siguiente versículo, el versículo 3, donde el versículo 3 nos muestra el colapso moral y judicial del que habla el texto. ¿Qué puede hacer el justo ante esta situación? El texto dice así: si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Lo que estamos viendo aquí es un modismo, el cual describe un derrumbe social, político, judicial y moral. Describe a la nación en un estado de anarquía. Los fundamentos comunican estabilidad o la falta de ella. Salmo 82:5 dice:
Ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos o fundamentos de la tierra. Aquí comunica la misma idea de Salmo 11.3, es inestabilidad social. Salmo 87.1 dice, en los montes santos están tus cimientos, están tus fundamentos. Esta es la imagen de estabilidad y seguridad en Dios. Salmo 119.152 dice, desde hace tiempo he sabido de tus testimonios, que para siempre los has fundado. Aquí está comunicando la estabilidad eterna de la palabra de Dios. Tal vez para entenderlo sería importante recordar lo que ya he hecho alusión. Hace algunas semanas Nigeria cayó en una completa anarquía. Grupos armados han atacado iglesias, matado y secuestrado cristianos repetidamente, incluyendo ataques contra iglesias y líderes religiosos. Una ola de violencia incluye miles de asesinatos motivados por extremistas, bandas armadas y milicias que atacan comunidades cristianas rurales y urbanas. El secuestro masivo de más de 300 estudiantes y profesores de una escuela cristiana en el estado de Níger ha sido uno de los eventos más dramáticos. Más de 100 niños han sido liberados recientemente, aunque muchas víctimas permanecen en cautiverio. La violencia ha traído atención política internacional. Estados Unidos ha restringido visas de responsables nigerianos y se discuten sanciones. El presidente americano ha sugerido incluso acciones más fuertes si no se detienen los ataques. Parlamentarios estadounidenses han pedido revisar la situación de libertad religiosa y presionar al gobierno nigeriano para proteger a todos los ciudadanos, incluido el pueblo cristiano. Eso es una nación en anarquía. Eso es, di esta información, esta ilustración, para que entendamos qué significa el Salmo 11, versículo 3. No hay fundamentos. Se ha destruido los fundamentos políticos, sociales, económicos. Hay anarquía. Cada quien hace lo que quiere. Esa es la situación de David, hermanos. Es decir, no solo hay hombres violentos, sino no hay anarquía. Hay anarquía. No hay una ley, no hay un gobierno establecido que pueda enforzar la ley. Por eso el Salmo dice, ¿qué puede hacer el justo ante tal situación? ¿Qué puede hacer el justo? ¿Qué puede hacer el creyente? Es una buena pregunta, ¿no cree? Y yo me pregunto, ¿cómo responderíamos nosotros ante esa pregunta? ¿Qué puede hacer el justo? Gracias a Dios, David ya respondió esa pregunta antes de ser hecha. Véala conmigo en el versículo 1. Ahí está. ¿Cómo respondería David a esa pregunta? ¿Qué puede hacer el justo? Yo, diría David, en Jehová me refugio. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta ante la pregunta del miedo, ante la pregunta de los derrotistas, ante la pregunta de aquellos que ven todo el caos real enfrente de ellos, la amenaza, están a punto de perder sus vidas. ¿Qué puede hacer el justo? David dice, yo me refugio en Jehová. ¿Qué dice el creyente? Yo estoy en Cristo. Mi vida está escondida en Cristo. ¿Qué puede hacerme el impío? Quitarme la vida, me lleva al Señor. Si nos quitan la vida, lo que hace eso es llevarnos a la presencia de Dios. Dañarnos no pueden. Pero esa debería ser tu convicción, porque conoces la Escritura, porque conoces al Dios que te salvó. Nuestro punto número 2. Aquí vamos a estudiar los versículos del 4 al 7. El punto número 2 lo he titulado Cuando la tierra tiembla, el trono permanece. Ya hemos visto entonces la voz de la fe. En Jehová yo me refugio. Hemos visto la voz del miedo. Huye, actúa irracionalmente. No actúes como un hombre o una mujer de fe. No, ese es el consejo. Ese es el consejo del que no conoce a Dios.
Y hemos visto la situación es difícil, caótica, hombres violentos intentando matar a David. No hay sociedad, no hay quien le proteja, no hay un sistema judicial ni de policía, por así decirlo, que pueda protegerlo. Hay caos. Vean el contraste del siguiente punto en el versículo 4. Y de hecho, debo decir que el versículo número 4 es el centro del salmo. Por su estructura quiásmica, donde el salmista quiere atornillar en nuestros corazones y en nuestras mentes el mensaje del versículo 4. Esa es la clave del salmo. Si algo vas a aprender en esta mañana, eso es lo que tienes que aprender. Si algo has de recordar esta mañana, es esta verdad que está en el versículo 4. Ese es el corazón del salmo. Dice, el Señor está en su santo templo. El trono del Señor está en los cielos. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Voy a leer hasta el número 7. El Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Pues el Señor es justo. Él ama la justicia. Los rectos contemplarán su rostro. En estos 4 versículos encontramos el otro contraste. El caos y anarquía que encontramos en los versículos del 1 al 3 contra el gobierno absoluto y soberano de Dios sobre toda su creación. Veamos el primero. Para entender su importancia y peso teológico, debes saber que este es el centro de la estructura del Salmo. Dios está presente, versículo 4 en su primera parte, está en el templo y Dios está en control, el trono. La primera línea habla de la presencia de Dios en su templo y la segunda enfatiza la idea declarando que Dios está en su trono celestial. Esto significa el gobierno total y soberano de Jehová. Esa es la razón o una de las razones por la cual David puede decir que él se refugia en Jehová. Eso es lo que él sabe. En medio del caos, David sabe que Dios sigue estando en control de todo. ¿Cuánto nos ayudaría a nosotros procesar nuestras diferentes tribulaciones? Sabiendo que Dios sigue estando en control. No importa cuán caótico sea la situación. Y hermanos, yo no sé si alguna vez vamos a vivir cosas como las que he descrito. Cosas como la Segunda Guerra Mundial. Cosas como lo que está sucediendo actualmente en Nigeria. No sé si aquí en Estados Unidos nosotros vamos a vivir eso. No lo sé. No puedo decirte. Pero lo que sí puedo decirte es que Dios de alguna manera a través del Salmo nos está preparando para enfrentar cualquier tipo de tribulación que tú enfrentes, sabiendo que Dios está en control. Él sigue gobernando. Dios no ha dejado de gobernar. Él siempre ha estado en control. Me encanta cómo lo dice Timothy Keller al respecto de este pasaje. Porque podemos ver dos imágenes aquí. Dios está en el templo, es decir, Dios está presente y Dios está en su trono celestial. Dios está gobernando. Timothy Keller dice esto. Dice, estas son 2 verdades, una para el corazón y una para la mente. Para la mente es, tranquilo, cristiano, Dios está gobernando. En medio del caos, Dios está gobernando. Y para el corazón, cristiano, Dios está presente. Dios está accesible. Dios está allí. Hermanos, ¿no es lo que Cristo nos prometió? Y estaré con ustedes hasta el fin, todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es una motivación para nuestro corazón. Cuán hermoso es el Señor, nos está comunicando que Dios está con nosotros en medio del problema. Dios está con David en medio de esta situación difícil.
Eso es lo que David sabe, que está accesible, Dios está accesible, él puede ir a Dios. Nosotros como creyentes del Nuevo Testamento lo tenemos aún más claro porque inclusive el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Porque nosotros sabemos por la teología del Nuevo Testamento que estamos en Cristo. Hay una unión inseparable, irrompible. No podemos dejar de estar en Cristo. Y esto es lo que el salmista sabe y proclama. Y este gobierno del Señor es el que trae paz para la mente de David, porque David sabe que Dios es el único que puede traer control en el caos. Y de hecho, quiero argumentar que de esa es la manera en que Dios comenzó esta creación. Génesis 1. Escuche lo que dice del 1 al 5. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía. Sin orden. Lo puedes traducir como caótico. Eso es una escena caótica. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Y dijo Dios que la luz era buena. Y Dios separó, eso es poner orden, la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. Dios comenzó la misma creación trayendo orden. So David sabe a quién está hablando. David sabe de quién está hablando. David sabe que Dios es el que trae orden en medio del caos y ese es en donde exactamente David se encuentra. David se encuentra en medio del caos y él sabe que Dios trae orden en medio del caos. Una vez más, la fe de David no es una fe sentimentalista. Es una fe basada en la verdad del conocimiento de Dios. Eso es en el área física. Pero Dios también trae orden en el caos, en medio del caos espiritual. Y hay un paralelo aquí con el Evangelio de Juan. Ustedes conocen el Evangelio de Juan. Mire lo que dice el capítulo 1, del versículo 1 al 5. El lenguaje es muy similar a Génesis. Es idéntico casi. En el principio comienza el Evangelio de Juan, de la misma manera que inició Génesis. En el principio ya existía el verbo, y sabemos nosotros que el verbo es Cristo. Y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Note el lenguaje similar con Génesis. Aquí vemos a la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, trayendo orden y luz a nivel espiritual. Esto es salvación. Esto es salvación. Hermanos y amigos, este es el carácter de Dios. Él pone orden donde no existe. Estabilidad y vida, ya sea a nivel físico, social, cultural y a nivel espiritual. Este último por medio de su Hijo Jesucristo. Esto sucede al salvar a pecadores como tú y como yo. Quienes estábamos sumidos en un desorden de pecado y un caos espiritual y ni siquiera sabíamos eso. Así que Dios es el autor del orden. Él trae orden, ya sea a nivel físico o a nivel espiritual. Es Dios quien lo hace. Por eso David puede decir, en Jehová yo me refugio. Pues el gobierno y la presencia de Dios desde el cielo es trascendente y real para David. Dios está cercano, accesible, puede tener comunión con Él. Pero no solo gobierna soberanamente y está cerca, sino que también lo ve todo.
Dios también lo ve todo. Dice, sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. David conoce la omnisciencia de Dios. Este es uno de sus atributos. Lo interesante y cómico es que los impíos son ignorantes de esta realidad, y lo leímos en el Salmo 10. Según ellos, Dios nunca los va a traer a cuentas. Pero el texto nos dice que los ojos de Dios contemplan a los hombres. Y podemos darnos cuenta, hermanos, que Dios, al contemplar y examinar, tiene un propósito. Y el propósito es el siguiente. El versículo 5, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Aquí hay dos tipos de pruebas que el Señor va a hacer, o el que el Señor hace. Una prueba con el fin de refinar. Es una prueba que tiene dos diferentes resultados. La primera prueba es cuando Dios prueba al justo, es decir, al creyente. El objetivo de probar al justo no es de encontrarlo culpable. Eso ya fue establecido. El justo, el recto, es inocente a la luz de la fe que él ha tenido en Dios. Así que la prueba para el justo aquí es refinar. Eso es lo que busca. La prueba refina al creyente. De hecho, esta prueba que está viviendo David va a refinar a David, y nos vamos a dar cuenta ahorita al final. Pero hay otra prueba que tiene un propósito diferente. Cuando Dios prueba al impío, es para encontrarlo culpable. Es para encontrarlo culpable. Mire lo que dice el texto. Su alma aborrece al que ama la violencia. Vimos cuán violentos eran los hombres que están tratando de matar a David. Y vea el texto lo que dice. La alma de Dios, lo más profundo de su ser, aborrece a los que aman la violencia. Note cómo no dice que aborrece el pecado como es normal en nuestra cultura. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. El texto no dice eso. El texto dice que Él aborrece en lo más profundo de su ser al impío que hace este tipo de cosas. En lo más profundo de su ser lo aborrece. ¿Y cuál es el resultado? Vea lo que dice el versículo 6. Sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Esto es un lenguaje apocalíptico, escatológico. Este es el juicio escatológico. Esto es infierno. Vea, escuche el lenguaje. Le hará llover carbones encendidos, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de su copa. Esa es la condenación que los impíos recibirán de parte de Dios después de la prueba. Esto es, hermanos, el juicio de Dios sobre el pecador no arrepentido. Y David conoce esto. Ahora, lo podemos ver ahí en el versículo 7. El versículo 7 nos da la razón del por qué Dios actúa así. Alguien podrá preguntarse, y de hecho, hermanos, este es un tema que en las últimas semanas ha estado presente en los medios sociales. Quienes niegan la realidad eterna del infierno. Se está levantando esa falsa doctrina de que el infierno no es eterno. El infierno es un castigo de destrucción inmediata, aniquilación, y la persona deja de existir. Pero no es lo que la Escritura nos dice. El infierno es un castigo eterno. Quisiéramos que fuera de manera diferente, a lo mejor sí, pero no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que el infierno es real y es eterno. Y el versículo 7 nos dice del por qué. Es importante saber por qué. Muchas veces pienso que a lo mejor alguien dice, no, el infierno no puede ser eterno. Pero es porque no conocen el carácter de Dios.
el cual el versículo 7 nos va a revelar. ¿Por qué tan severo el castigo? Alguien puede preguntar. ¿Por qué llover? ¿Por qué hacer llover carbones, fuego, viento abrasador sobre un pecador no arrepentido? ¿Y por qué hacerlo por la eternidad? ¿Por qué? Si esa es tu pregunta, el versículo 7 tiene la respuesta. Véalo conmigo. Pues Jehová, la palabra pues es la explicación, esta es la explicación. ¿Por qué se puede traducir también? Pues Jehová es justo. Es ontológicamente justo. Eso es su naturaleza. Él es justo. Tú y yo no somos justos. Somos injustos. Esa es nuestra naturaleza. Él no. Él es justo. Eso es parte de su naturaleza. Él es justo. Y mira lo que dice la segunda línea. Él ama la justicia. Él ama la justicia. Esta es la razón. David nos está dando la razón por la cual Dios juzga tan severamente a un pecador no arrepentido. Porque Él es justo y ama la justicia. Si tú estás en medio de nosotros y no eres un creyente, esto debería de hacerte temblar. Porque Dios no va a ignorar tu pecado. No lo va a ignorar. En lo absoluto. Serás condenado por la eternidad si no te arrepientes y confías en Jesucristo. No puede hacerlo. Su naturaleza se lo impide. Hay quienes piensan, no, cuando muera yo llegaré al cielo y yo sé que voy a convencer a Dios de que me deje entrar. No, imposible. El carácter de Dios es este. Estamos hablando del carácter de Dios. Él es justo y ama la justicia. Y como ama la justicia, ¿sabes qué fue lo que hizo? Envió a su Hijo Jesucristo. Qué hermosa noticia. Envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él envió a Jesucristo para pagar por pecadores como tú, para librarlos de Él mismo. Porque este es el castigo de Dios. Este juicio es de Dios. Este es el fuego de Dios para el impío no arrepentido, para el pecador no arrepentido. Pero Él envió a su Hijo Jesucristo para que creyeras en Él, confiaras en Él, te arrepintieras de tu pecado y fueres salvo. Dios mismo te está salvando de Él mismo. Porque así como Dios es justo, también Dios es amor. Pero no pienses por un momento que Dios va a ignorar tu pecado, porque no lo va a hacer. O lo pagas tú o lo paga Cristo. Si estás en medio de nosotros y no eres creyente, déjame ruego contigo, te ruego que por favor te arrepientas de tu pecado y confíes en Jesucristo para la salvación de tu alma. O serás tú quien recibirá este fuego y azufre y viento abrasador por la eternidad en el infierno. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que Cristo ofrece la salvación para todo aquel que venga a Él hoy en fe y en arrepentimiento. Dos juicios, dos diferentes resultados. Al creyente, para refinarlo, esa es la prueba. Para el impío, para encontrarlo culpable y condenarlo. Y esto es lo que sabe David, la última línea del versículo 7. Los rectos contemplarán su rostro. Vea el tiempo verbal. No es presente, es futuro. Contemplarán. Esto es una vez más escatología. Esto es cuando Cristo venga. Los rectos contemplarán el rostro de Jehová, dice David, porque en el texto es Jehová. Van a ver a Dios. Pero pregunta, ¿cómo es que van a ver a Dios si Dios es espíritu? Porque lo verán en Cristo. Ver a Cristo es ver a Dios. Esto es cuando Cristo regrese y los creyentes del Antiguo Testamento juntos con los creyentes del Nuevo Testamento veremos a Dios en la faz de Cristo. Y hermano, y esto lo sabe David, y esto lo sabe el creyente, y por eso puede decir en medio de la tribulación,
Yo en Jehová confío. Cuando la tierra tiembla, yo miro al trono. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque ella nos instruye, nos explica quién eres tú. Nos da aliento, nos anima a seguir adelante, porque sabemos que estamos seguros por la obra de Jesucristo a favor nuestra. Así como David dijo, en Jehová me refugio, nosotros como creyentes podemos decir, en Cristo estamos protegidos. Señor, te pido que cada uno de nosotros, en nuestro peregrinaje de este lado de la eternidad, podamos crecer abundantemente en el conocimiento tuyo en Cristo, para que nuestra teología informe nuestra fe. Y aún en medio de las tribulaciones, podamos seguir confiando en ti, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.